Capítulo 66. El impactante incidente en la ciudad Yiyuan. El individuo posicionado al otro lado del mueble se mostró cautivado de inmediato al escuchar aquello. Ese estremecimiento de la superficie terrestre me provocó un pánico inmenso. En mi hogar, todo se vino abajo. Relátanos con precisión qué fue lo que ocurrió. Infeng simuló estar bebiendo, pero agudizó su sentido del oído y comenzó a prestar atención con suma cautela. El sujeto de complexión robusta que había tomado la palabra inicialmente empezó su relato. Este hombre acostumbraba a laborar con caravanas mercantes, realizando tareas de estiba. Hace escasas jornadas, un acaudalado negociante de la ciudad Jinjiang convocó a un grupo para comercializar hierbas en la ciudad Yiyuan. El mercader lo reclutó debido a su vigor físico. Bajo la custodia del Departamento de Matanza de Demonios, no sufrieron percances durante el trayecto. El comerciante concretó la venta en la ciudad Yiyuan, obteniendo pingües beneficios y mostrándose muy complacido. Tras finalizar el trato, ya era tarde. Pernoctaron en la ciudad Yiyuan y emprendieron la marcha de madrugada, antes de que despuntara el sol. Fue entonces cuando se manifestaron los fenómenos inusuales. El hombre lucía algo perturbado, pero prosiguió con entereza. De vuelta, transitábamos claramente por un sendero serrano, pero la arboleda se encontraba en un silencio inquietante. No se percibían aves ni fauna alguna. Lo más pavoroso eran los insectos. Insectos, comentaron con sarcasmo los otros dos sujetos. ¿Tú, un individuo tan grande y recio, le temes a unos bichos? No logran comprenderlo. No se trataba de unos pocos, eran insectos que tapizaban la montaña entera. Eran de colores vivos, de diversos tamaños y con un aspecto aterrador. Incluso divisé un 100 pies con un grosor similar al de un árbol, exclamó el hombre, estremeciéndose al hablar. En aquel instante, sus compañeros intercambiaron miradas, haciendo un esfuerzo por no reír. Tragaron saliva y cuestionaron, ante una situación de ese calibre, ¿de qué forma consiguieron retornar con vida? ¿Quién podría saberlo? Me considero afortunado de estar respirando ahora. En aquel momento, el agente del Departamento de Matanza de Demonios que nos escoltaba lucía un semblante grave, en estado de alerta máxima y preparado para cualquier contingencia. Las alimañas estaban a escasa distancia de nosotros, separadas apenas por un sendero de unos 3 sang. Con solo un giro del destino, habríamos perecido todos. Lo insólito fue que esos bichos, como si fuéramos invisibles para ellos, avanzaron directo hacia la ciudad de Yiyuan. Permanecimos tan aterrados que no nos movimos hasta que los insectos se alejaron, y solo entonces pudimos exhalar con alivio. Pronto, ingiere un poco de vino para recobrar el ánimo. Has escapado de un peligro inmenso, seguro que te aguarda una gran fortuna. Pero llevo un rato oyendo y aún no aclaras qué originó el temblor de la tierra, inquirió el hombre sentado al frente. El sujeto corpulento bebió un trago, tomó alimento de la olla, masticó durante unos momentos y prosiguió, ya estoy llegando a esa parte. Tras aquel incidente, el pavor era generalizado. El oficial del Departamento de Matanza de Demonios nos indicó que abandonáramos lo prescindible y regresáramos con celeridad. El rico comerciante dudó, pero por salvaguardar su vida, transigió. Volvimos a toda prisa a la ciudad de Jinjiang sin pausas. Cerca del mediodía, percibimos que el suelo vibraba. Me asusté tanto que me senté y dirigí la mirada hacia el norte. ¿Tienen idea de lo que vi? Los otros dos estaban impacientes, date prisa. ¿A qué estás jugando? Era un 100 pies, musitó el hombre con un temblor, apretando los dientes. Un 100 pies de proporciones titánicas que se alzaba como si pretendiera tocar el firmamento. Abrió sus fauces, y sus 2 colmillos poseían el tamaño de las puertas de una ciudad. Arremetió con ferocidad, intentando demoler los accesos a la ciudad de Yiyuan. No obstante, en el exterior de la urbe, brotó súbitamente una muralla dorada que frenó al 100 pies. Ese choque fue lo que provocó que la tierra se sacudiera. Los dos oyentes quedaron pasmados. Infeng, sumergido en sus cavilaciones, tenía presente que la ciudad de Yiyuan era una de las 32 ciudades celestiales de la gran dinastía Qian y que todas compartían rasgos específicos.
En primer lugar, poseían una barrera defensiva externa que complicaba el acceso de entidades demoníacas y monstruos habituales. En segundo lugar, el aparato gubernamental de las ciudades celestiales era sólido, contando con milicias propias y protectores cuyo poder se situaba, al menos, en el rango de cuarto grado. En tercer lugar, la existencia de tal poder defensivo es para custodiar el monumento protector del dragón, encargado de preservar la fortuna. La barrera áurea que el hombre describió probablemente era el escudo de Iyuan. Los dos rastreadores de demonios que avistó hoy cegaramente procedían de allí. Infeng bebió otro sorbo, envuelto en un oscuro presentimiento. Ni siquiera la gran ciudad celestial de la gran dinastía Qian goza de seguridad total, tal es el estado actual del mundo. El hombre corpulento rememoró, el gigantesco ciempiés arremetió 10 veces y una enorme brecha se produjo en el escudo dorado. En ese instante, un destello carmesí emergió de Iyuan, transformándose en la colosal sombra de una lanza en el firmamento, forzando la retirada del ciempiés. Posteriormente, tras una luz blanca cegadora que iluminó el cielo, la ciudad de Iyuan pareció esfumarse en el aire, y ya no se percibía nada. ¿Se trata de una barrera o de una insólita técnica divina? La ciudad de Iyuan no pudo simplemente desaparecer, debió ser ocultada mediante algún procedimiento. Infeng frunció el ceño. Primero, una marcha de innumerables insectos, luego, el ciempiés gigante vulnerando la barrera y, finalmente, la ocultación por métodos arcanos. Era, sin duda, un esquema minuciosamente trazado. Súbitamente, el sonido de náuseas violentas llegó a sus oídos. Interrumpiendo su hilo de pensamiento, Infeng observó que el hombre robusto, que antes de partía con seguridad, estaba ahora lívido, presionando su pecho en un gesto de agonía extrema. Los comensales cercanos se alarmaron, y sus acompañantes estaban tan desesperados como hormigas en una plancha caliente. Al notar los síntomas, Infeng comprendió instantáneamente la situación. Empleó su visión excepcional y escrutó el organismo del hombre, ratificando la existencia del Geu devorador de corazones anclado a su órgano cardíaco. Señorita Lan, acuda a la cocina y traiga cubitos de hielo. Sí. Joven maestro, ¿qué está ocurriendo? Se acercó Penguin, desconcertado por el padecimiento del sujeto. Infeng dictaminó de inmediato, retiren esta mesa y que alguien lo inmovilice. Penguin solicitó ayuda a un empleado, pero el colega del afectado, ignorando la gravedad, intervino a gritos, ¿qué pretende hacer? Soy el doctor Indebao Yitang. Si desea preservar su vida, apártese. Instruyó Infeng. Al escuchar las palabras Dr. In, los dos hombres se miraron y cedieron con reticencia. En los días recientes, la fama de Infeng se había propagado por los rincones de Jinyan, todos hablaban de él. Por supuesto, ellos conocían su renombre. Al poco tiempo, el hielo estuvo dispuesto. La actividad del Geu devorador de corazones se ralentizó por el frío, y el sufrimiento del hombre mermó significativamente. Infeng tomó unos palillos y los colocó en la boca del paciente. Es posible que experimentes dolor en breve, debes resistir. Al oír aquello, el hombre asintió con dificultad. Infeng exhaló y la yema de su dedo se tornó en una hoja afilada y delgada. Valiéndose de su experiencia previa, extrajo velozmente el Geu devorador de corazones de un movimiento preciso. En apenas unos instantes, Infeng retiró el siniestro parásito con una aguja blanca, dejándolo caer en una olla de caldo. Se licuó en un charco de sangre oscura y se desvaneció por completo. Infeng envió entonces a la señorita Lana Bao Yitang por componentes medicinales, los preparó en una infusión fría y se la suministró al hombre. Su respiración se normalizó y su tez recobró vitalidad. Ante tal acto, los presentes vitorearon y exaltaron las prodigiosas dotes médicas de Infeng. No obstante, no había satisfacción en el semblante de Infeng. Basándose en el relato del hombre, no habían cruzado el río Chuanjin en su retorno, entonces, ¿de qué manera contrajo el Geu devorador de corazones? Después de todo, estos parásitos tan singulares no se encuentran en cualquier sitio. Tras un análisis meticuloso, solo existía una explicación factible: el joven maestro Qian se había contagiado en el río Chuanjin.
Y una multitud de esos gusanos Geu ya se habían desplazado desde allí hasta la ciudad de Iyuan. Capítulo 67. El joven maestro de la vestimenta blanca. La lesión en el pectoral del sujeto fue tratada con bálsamo restaurador y protegida con vendajes. El hombre de complexión recia finalmente logró recuperar el aliento y pronunció con debilidad: «Gracias, doctor In, por salvarme». In Feng realizó un leve gesto de asentimiento, manteniendo un semblante de extrema gravedad. Es altamente probable que quienes lo acompañan en su trayecto también se encuentren afectados por este parásito inusual. ¿Le es posible darles aviso? El hombre asintió. Puedo, pero requerirá de cierto tiempo. Bien. Mañana, condúzcalos a todos a la mansión In. Yo mismo los someteré a examen, instruyó In Feng. El hombre otorgó su conformidad al instante. Tras dar cierre a este asunto, la mayor parte de los concurrentes al pabellón iluminado por la luna ya se habían retirado. In Feng no le dedicó mayor atención y dio instrucciones sucintas al administrador Peng antes de emprender el retorno a su hogar con el ánimo ensombrecido. Por precaución, en cuanto In Feng puso un pie en la residencia, convocó a todos en la estancia principal y escrutó a la multitud con atención. Solo tras ratificar que ninguno de los presentes portaba el Geu devorador de corazones, se permitió exhalar un suspiro de serenidad. Un momento, ¿por qué tengo la impresión de que falta alguien? In Feng arrugó el entrecejo. Segunda madre, ¿dónde se encuentra padre? La segunda madre exhaló con resignación. Hoy al mediodía, tu progenitor manifestó repentinamente que se le había ocurrido una idea magistral y partió de la ciudad para emprender negocios con gran entusiasmo. Me resultó imposible persuadirlo para que desistiera. Ese individuo tan poco de fiar, ¿cómo se le ocurre deambular fuera en una coyuntura como esta? El semblante de In Feng se tornó sumamente lúgubre. La segunda madre, percibiendo su inquietud, inquirió: «Fenger, ¿sucede algo malo? ¿A qué se debe que nos hayas reunido a estas horas de la noche con una apariencia tan severa?» Los demás presentes también lo observaban con rostros cargados de confusión. Para evitar una alarma innecesaria, In Feng improvisó rápidamente una justificación y restó importancia al asunto. Luego, se retiró en soledad a su estancia, procurando poner en orden sus cavilaciones. En el pabellón del lago, una dama ataviada de blanco giró su rostro y observó a la atribulada Lan Ninshuang, preguntando en un susurro: «¿Qué ha ocurrido?». Lan Ninshuang vaciló unos instantes antes de exponer con fidelidad todo lo que había presenciado y escuchado en la jornada. Tras oír el reporte, Liu Jianli se sumió nuevamente en el silencio. Después de un prolongado lapso, musitó: «Protégelo». «Sí, señorita». La noche transcurría en calma y la mayoría de los residentes de la mansión In ya descansaban. No obstante, In Feng, tendido en su lecho, no dejaba de dar vueltas, con la mente invadida por incontables interrogantes. ¿Cuál es el motivo por el cual esos dos oficiales del Departamento de Matanza de Demonios se presentaron en Jinyan? ¿Acaso pretendían solicitar a Zizeng que interviniera en la ciudad de Iyuan? No, eso resulta inverosímil. El desplazamiento sería demasiado tedioso. Para cuando Zizeng lograra arribar, Iyuan probablemente ya habría caído. Además, incluso con el poder de Zizeng, frente a una ofensiva de tal magnitud, no sería capaz de alterar el desenlace. Y ya que estamos, ¿por qué esa gente ha decidido atacar la ciudad de Iyuan? Si su único fin era saciarse de carne y sangre, no había necesidad de enfrentar un objetivo tan fortificado. Lo lógico habría sido hostigar poblaciones menores. Me intriga la situación actual de Iyuan. ¿Habrán recibido el respaldo de figuras poderosas? Si el Geu devorador de corazones ha logrado infiltrarse allí, será un desastre absoluto. Espera, ¿por qué continúo angustiado por ellos? Ni siquiera una ciudad celestial es inexpugnable, mucho menos esta pequeña ciudad de Jinyan. ¿Debería hallar la forma de trasladar a la familia In de vuelta a la capital imperial? Uf, al haber nacido en una era de turbulencias, el destino de uno escapa realmente a su dominio. Únicamente incrementando el propio poder se puede obtener la facultad de salvaguardar a los suyos, suspiró In Feng, profundamente conmovido. En ese instante, un golpe contundente en la entrada quebró la quietud nocturna.
Sobresaltado, Infeng abandonó el lecho y se atavió con celeridad antes de acudir a la puerta. Diversas habitaciones sumidas en la oscuridad se iluminaron con lámparas de aceite, proyectando sombras vacilantes. Lan Ningxuan fue la primera en llegar. «Joven maestro, ¿se encuentra bien?». Infeng negó con un movimiento de cabeza y ambos se dirigieron a la puerta principal. Los golpes persistían con fuerza. Junto al acceso, descansaba una lanza extensa, al fijar la vista, se trataba del arma de Xin Zeng. ¿Dónde se encuentra Eitan To? ¿Le habrá sucedido algo? Ah, allí está, de pie. Es muy tarde y viste ropajes negros, lo que me dificultó identificarlo de entrada, murmuró Infeng para sus adentros. Varios individuos se habían congregado en el umbral de la residencia. Tras una indicación de Infeng, Xin Zeng abrió la puerta con cautela. Ante ellos aparecieron 7 personas. Los 2 cabecillas eran hombres maduros, de semblante riguroso, que emanaban una autoridad natural. Lucían vestimentas costosas, pero su porte delataba un cansancio evidente. Sus ricas telas estaban rasgadas y deterioradas en varios puntos. Infeng notó también rastros de sangre fresca en sus extremidades, bajo las mangas recogidas. En ese momento, estos 2 hombres sostenían a un distinguido joven vestido de blanco y ataviado con brocados. Aquel muchacho era verdaderamente singular, con facciones finas y elegantes, incluso más que las del hermano de Infeng. Sin embargo, su condición no era favorable. Su tez estaba lívida, sin rastro de vida, especialmente su brazo derecho, que permanecía alzado y visiblemente malherido. Desde el exterior de la mansión, se percibía el eco de cascos de caballos. Infeng echó un vistazo y se asombró al divisar corceles dragón que pisaban la nieve, monturas que eran el equivalente a carruajes de altísima gama en su mundo anterior, algo inusual para familias corrientes. Su vestidura y elegancia revelaban que aquel grupo poseía un estatus de gran prestigio. Los 7 recién llegados no se demoraron en protocolos y accedieron directamente a la residencia. El hombre de mayor estatura se adelantó y preguntó con premura, ¿dónde se encuentra el doctor In? ¿Me están buscando? Infeng, con un gesto de extrañeza, dio un paso al frente y declaró, soy el doctor In a quien buscan. ¿En qué puedo serles de utilidad? ¿Es tan joven? Los 2 hombres de mediana edad cruzaron miradas, con la desilusión grabada en sus rostros. He tenido noticia en la urbe de que el doctor In posee una gran destreza, siendo el médico más capaz. Le imploro su asistencia para salvar a nuestro joven señor. Si tiene éxito, será gratificado con una recompensa cuantiosa. El hombre habló con total sinceridad, y sus compañeros realizaron una reverencia en señal de respeto. No es necesaria tal formalidad. Iner, alista una habitación de invitados. Una muchacha con vestido verde acudió prestamente, y Infeng la siguió mientras decía, acompáñenme, por favor. Se dirigieron a una estancia para huéspedes, donde los 2 hombres depositaron con delicadeza al joven caballero sobre un mullido cojín. Tras pedir a los criados de la mansión que se retiraran, Infeng procedió a examinar las lesiones del muchacho. Frunció el ceño de inmediato. El daño era superior a lo que había supuesto. Presentaba 4 costillas fracturadas, lesiones en órganos vitales, una hemorragia interna considerable y los meridianos de su brazo derecho aniquilados por una potencia arrolladora. El factor más alarmante era la coloración purpúrea en la zona del corazón, señal de una ponzoña mortal. El estado era tan crítico que una persona normal ya habría sucumbido. La razón de su supervivencia residía en una gema esférica color jade en su abdomen, que emitía una vibración tibia encargada de reparar los órganos y las costillas, frenando además la expansión de la toxina por la sangre. Infeng recordaba haber leído sobre esa gema. En las cumbres Tianshan del dominio del norte, existía un lago policromático donde brotaba un loto verde de hoja azul. Cada centuria engendraba una semilla similar a una perla de jade. Su consumo podía extender la vida de forma prodigiosa. Esa semilla recibía el nombre de loto que preserva la vida, exclamó Infeng. Al escuchar aquello, los 2 hombres de mediana edad se sobresaltaron, y acto seguido, sus pupilas se encendieron de emoción. Capítulo 68. Desintoxicación.
La ciudad de Jinyan era solo un pequeño pueblo. Habían llegado inesperadamente, sin muchas esperanzas depositadas en los facultativos locales. Sin embargo, el apuesto joven disfrazado de caballero estaba al borde de la muerte. Si no recibía tratamiento pronto, ni el loto preservador de vida sería capaz de salvarlo. Sin más opciones, buscaron al médico más famoso de la urbe con la esperanza de probar suerte. No obstante, cuando descubrieron que el supuesto médico del que todos hablaban, era solo un joven, su decepción fue palpable. Al ver al muchacho pálido al borde de la muerte, no tuvieron más remedio que aferrarse a la esperanza de que tal vez pudiera auxiliarlos. Pero lo que no previeron era que este joven médico, sin formular interrogantes ni realizar examen alguno, simplemente observó al paciente y descubrió el loto preservador de vida en el abdomen del joven. En sus corazones, la pequeña esperanza que albergaban se amplió al instante. Doctor su reputación es bien merecida. ¿Puede reconocer el loto preservador de vida? ¿Puedo preguntar, Doctor si nuestro joven maestro puede ser salvado? Preguntaron ansiosos los dos hombres de mediana edad. Feng reflexionó un momento, sin dar una respuesta directa. En cambio, se giró y dijo, Señorita Lan, por favor, vaya a Bao Jitang y traiga estos ingredientes medicinales. Enumeró docenas de hierbas medicinales y añadió, date prisa. Lan Ningxuan no dudó y se marchó de inmediato. Su joven maestro tiene graves lesiones internas, con daños en órganos, costillas y huesos. Pero con el alimento del loto preservador de vida, su vida no correrá peligro de inmediato. El mayor peligro en este momento es la toxina que contamina su corazón, dijo Feng frunciendo el ceño. Al escuchar esto, los dos hombres de mediana edad se emocionaron y se preocuparon a la vez. Doctor debe encontrar la manera. Ya tengo algunas conjeturas, pero por si acaso, por favor, díganme cómo envenenaron a su joven maestro, dijo Feng. Los dos hombres de mediana edad intercambiaron una mirada y relataron todo lo sucedido hoy. Al escuchar su historia, Feng abrió los ojos con asombro. Este grupo había escapado de la ciudad de Yiyuan. Afirmaban ser una caravana de mercaderes que se dirigían a la ciudad de Yiyuan por negocios, pero se vieron atrapados en el desastre de la invasión demoníaca. La gente de la ciudad perdió la cabeza y se desató el caos. Entre los invasores, había una presencia con un poder que superaba el 6º nivel de cultivo, lo que provocó que la ciudad de Yiyuan estuviera al borde de la destrucción. Por suerte, varios oficiales de alto rango del Departamento de Matanza de Demonios intervinieron a tiempo, creando una brecha en el enjambre de criaturas insecto que rodeaba la ciudad. Esto permitió que los ciudadanos que aún conservaban la mente clara escaparan, incluidos ellos. Sin embargo, durante su huida, los principales expertos de ambos bandos se enfrentaron, generando ondas de choque que los envolvieron. En ese momento, un insecto venenoso, púrpura y alargado aprovechó la oportunidad y mordió a su joven amo. La toxina dentro del cuerpo del joven fue absorbida en ese momento. Tras escuchar toda la historia, Feng se sumió en la reflexión. La confusión de los ciudadanos probablemente se debía al Geu devorador de corazones. Parecía que su especulación anterior era correcta, la ciudad de Yiyuan llevaba mucho tiempo infiltrada por el Geu devorador de corazones. Sin embargo, estos dos individuos ocultaban algo. ¿Cómo podía una caravana mercante común poseer caballos de tan alta calidad como los corceles del dragón pisador de nieve? Además, los he observado, poseen una fuerte energía interna y su energía dorada es continua, lo que indica que son al menos expertos marciales de 6º grado. No creo que el joven amo de un comerciante adinerado pudiera llevar a dos expertos de alto nivel a su lado. Además, la ciudad de Yiyuan era extremadamente peligrosa, escapar de allí debió de ser excepcionalmente difícil. Les era imposible trivializar la situación como la describían. Feng no indagó más. En este mundo caótico, era razonable que fueran cautelosos y ocultaran cierta información. Doctor ¿tiene alguna solución? Preguntó uno de ellos. Feng asintió. En el libro, Insectos extraños, hay un registro del insecto morado largo que mencionó. Se llama víbora púrpura, mide aproximadamente un sang, se asemeja a una serpiente y es altamente venenoso.
Si su veneno entra en el torrente sanguíneo, la muerte es segura. Ahora que conocemos la identidad del insecto venenoso, Dr. In debe tener una solución. Exclamaron emocionados los dos hombres de mediana edad. No se apresure. En cuanto lleguen los ingredientes medicinales, eliminaré el potente veneno, dijo In Feng. Luego gritó desde afuera, Iner, prepara un cubo de agua caliente. Entendido, joven maestro, respondió Iner. Tras el tiempo de una varilla de incienso, se colocó un cubo de agua hirviendo en la habitación. Lan Ninxuan también había regresado. Joven maestro, aquí están los ingredientes medicinales. Con un destello espacial de su colgante de jade, todos los ingredientes que In Feng necesitaba aparecieron sobre la mesa de caoba. In Feng respiró hondo y, siguiendo las instrucciones del libro, vertió las hierbas medicinales en el cubo de agua en proporciones adecuadas. Enseguida, la fragancia de la medicina inundó el aire. Puede ponerlo en el agua ahora, dijo In Feng. Los dos hombres dudaron, con rostros inseguros. Doctor In, ¿le quitamos la ropa? No es necesario. Al oír esto, los dos hombres dieron un suspiro de alivio. Levantaron con cuidado al joven de la cama y lo colocaron con cuidado en el baño de hierbas. El joven, que había estado inconsciente, se estremeció en cuanto su cuerpo se sumergió en el cubo de agua. De repente, tosió una bocanada de sangre. Joven maestro. Exclamaron los dos hombres de mediana edad, conmocionados. No se asusten, solo tosió sangre acumulada, explicó In Feng brevemente, y luego permaneció en silencio junto al cubo de agua, esperando pacientemente. Los presentes no entendían lo que sucedía, pero no se atrevieron a hacer preguntas y permanecieron en silencio. El tiempo transcurrió en silencio, y el agua del baño de hierbas se tornó lentamente de un púrpura pálido. Incluso la tez del joven de blanco mejoró un poco, ya no estaba tan pálida como antes. Al ver esta escena, ambos hombres de mediana edad mostraron signos de alivio y alegría. In Feng consideró que era el momento oportuno. Hizo un gesto a las personas alrededor del cubo para que retrocedieran y luego, con las yemas de los dedos, formó agujas afiladas. Sus ojos dorados se abrieron de par en par, apuntando a un punto específico. Las agujas perforaron rápidamente la túnica blanca del joven en el baño de hierbas, penetrando su meridiano del corazón, y luego se retiraron rápidamente. Un chorro de líquido púrpura brotó del pecho del joven y aterrizó en el suelo. Se elevó un humo blanco, y la dura losa de piedra azul se derritió al instante ante las miradas atónitas de los presentes. He eliminado las toxinas de su cuerpo y ya no corre peligro. Aquí tiene la receta. Las hierbas medicinales están en la mesa. Prepare la medicina según las instrucciones de la receta y deje que la tome cada 2 horas. Combinada con el preservador de vida que lleva dentro, debería ayudar a sanar rápidamente las heridas de su joven amo. Los dos hombres de mediana edad tomaron la receta, intercambiaron miradas y se arrodillaron en el suelo. Doctor In, siempre recordaremos su gracia salvadora. No es necesario, cobraré por mis servicios. Por supuesto. Por supuesto, la recompensa sin duda satisfará al Dr. In. In Feng asintió y luego miró el brazo derecho del joven. Ah, por cierto, los meridianos de su brazo derecho están gravemente dañados. Si no se trata, quedará inválido inevitablemente. Al oír esto, los dos hombres se mostraron abatidos. El daño en los meridianos es casi incurable. En el mundo actual, solo el médico imperial de Ciudad Celestial podría tener un 30% de posibilidades de repararlo, pero incluso esa tasa de éxito es demasiado baja. In Feng arqueó una ceja. Siempre había querido encontrar a alguien con los meridianos dañados para practicar mis habilidades. Ahora, la oportunidad se había presentado. Puedo intentarlo, pero podría tener solo un 50% de posibilidades de éxito. Si falla, no habrá posibilidad de reparar su brazo derecho, ¿qué opinan? ¿50%? Los dos hombres de mediana edad abrieron los ojos de par en par. ¿No era esa una tasa de éxito mayor que la del médico imperial de Ciudad Celestial? Aún así, dudaron, sin atreverse a decidir por sí mismos. Está bien. Mañana, cuando su joven maestro despierte, podrán hablarlo con él.
Si decide reparar sus meridianos, deberán prepararse. Debo enfatizar que la solución medicinal para reparar los meridianos es extremadamente valiosa y rara. Tendrán que prepararla ustedes mismos, dijo Infeng antes de irse. Los dos hombres de mediana edad se miraron. Uno de ellos no pudo evitar suspirar, este joven es realmente extraordinario. Capítulo 69, en busca del Dao. Un haz de luz solar se filtraba por el ventanal e iluminaba la estancia por completo. El joven de blanco, postrado en el lecho, recuperó lentamente el sentido. Al recobrar la lucidez, pareció evocar un recuerdo. Se incorporó de manera súbita y examinó su entorno. Lo que halló fue una habitación desconocida, desprovista de peligros aparentes. ¿Se encuentra despierto, joven maestro?, exclamó una mujer del grupo. El joven de blanco se contuvo. Alguien le había proporcionado vestimentas nuevas y la mayor parte de sus lesiones habían cerrado, aunque todavía experimentaba un dolor latente. ¿Qué sucedió tras mi desmayo? ¿Podría relatarme?, inquirió en voz alta. La mujer a su lado le narró con minucioso detalle todo lo acontecido el día anterior. Tras un silencio, el joven de blanco exhaló un suspiro. Ya comprendo. Debo expresar mi gratitud al doctor In. Dicho esto, intentó retirar la manta, pero su brazo derecho no emitió respuesta alguna. Lo comprendió y guardó silencio por un instante. Tras una pausa prolongada, fingió que todo marchaba correctamente y apartó la manta utilizando su mano izquierda. La mujer a su lado amagó con hablar, pero no halló las palabras. Lo observó con una inquietud profunda. Ambos abandonaron la estancia y recorrieron la residencia Inn, arribando finalmente a un pabellón situado junto al lago. En el núcleo del pabellón se hallaba sentada una mujer vestida de blanco, de una belleza inverosímil. El joven de blanco, con las pupilas dilatadas, musitó, «Es ella». ¿Mencionaste que el apellido del facultativo era In? Sí, joven amo, es exacto, corroboró la mujer. El joven de blanco permaneció aturdido por un momento, extraviado en sus cavilaciones. No la perturbó, sino que prosiguió su camino hacia el salón principal escoltado por su doncella. Poco después de su partida, Lui Jianli, quien se encontraba en silla de ruedas, giró la cabeza y observó la dirección por la que se habían alejado, antes de desviar nuevamente la mirada. En el interior del salón principal de la mansión Inn, se congregaba una multitud. Entre ellos figuraban los sujetos corpulentos con los que se había cruzado la noche previa y el contingente que lo había escoltado a la ciudad de Yiyuan. También se encontraban presentes 4 integrantes del departamento de cazadores de demonios. Antes de congregarlos, el hombre robusto les había expuesto la gravedad del asunto, por lo que todos lucían tensos al llegar. «Médico In, debe salvarnos», suplicó un negociante acaudalado. Infeng asintió sin articular demasiadas palabras. Abrió los ojos de par en par y analizó a los presentes. Para su asombro, constató que las 13 personas portaban el Geu devorador de corazones anclado a sus órganos vitales. «Señorita Lan, le ruego que traiga algo de hielo del pabellón iluminado por la luna», solicitó. Lan Insuang se disponía a obedecer cuando otro individuo en el salón intervino, no es necesario importunarla. Sucede que conservo una provisión en mi colgante de jade espacial. Tras esas palabras, una montaña de hielo surgió de la nada en el centro del salón, enfriando súbitamente el clima. El hombre que lo había manifestado era un sujeto de mediana edad y complexión recia que había arribado a la residencia la noche anterior. Su nombre era Wang Su. Junto a él se encontraba otro hombre alto, vestido con una túnica gris, llamado Molintian. Esta información fue obtenida por Infeng durante la charla que mantuvo con ellos al despuntar el alba. En cuanto al joven de aspecto noble, mencionaron su nombre, Yan. No obstante, al referirse a su apellido, se mostraron evasivos. Infeng instruyó a los 13 sujetos para que se posicionaran sobre el hielo. Todos tiritaban. Cuando el Geu devorador de corazones en sus organismos se entumeció por el frío, Infeng procedió según su método habitual. Retiró con cautela cada parásito de sus corazones y los depositó en un recipiente. Al contemplar al pavoroso insecto con patrones carmesí cubriendo sus cuerpos en la palangana, los rostros de todos se ensombrecieron.
Wang Su inquirió con gravedad, Doctor In, nuestros cuerpos. In Feng negó con la cabeza, he examinado a los 7 y no existe rastro del Geu devorador de corazones en sus organismos. Al escuchar esto, Wang Su y Molintian exhalaron aliviados. En ese instante, una voz nítida resonó desde el umbral, así que se trata del Geu devorador de corazones. Con razón la población de la ciudad de Iyuan perdió el juicio. Alguien debió de manipular sus mentes empleando a la madre insecto. In Feng localizó el origen de la voz y divisó al joven de blanco que vestía como noble. Quizás debido a la penumbra y la urgencia por salvar vidas, no le había dedicado mucha atención previa. Hoy, al observarlo con claridad, lo halló asombrosamente singular. Tenía una apariencia extraordinaria, con rasgos distintivos. Por lo tanto, cuando se viste con ropa de hombre, resulta muy convincente. Además de su piel clara, su nariz también es bastante recta. En especial, esos ojos estrechos y alargados y los labios rosados, que al combinarse crean una belleza inolvidable. In Feng enarcó una ceja, hermano Yan, ¿usted también está al tanto de este insecto? He sido un experto en numerosos libros desde la infancia y encontré una descripción de este insecto en Insectos extraños, respondió Yan con serenidad. No obstante, en su tono se percibía una firme seguridad. Wang Su añadió, nuestro joven maestro posee un talento excepcional y recorre la senda del sabio literario. Ya ha alcanzado el grado 8 del reino del corazón brillante. Esto asombró a In Feng, quien sintió una curiosidad creciente, es verdaderamente admirable. Lo respeto. El joven de blanco asintió y fijó su mirada en In Feng. Su porte no era ordinario, emanaba una elegancia noble. Esa fue su impresión inicial. Pero lo que más la intrigó fue lo que la criada acababa de mencionar, esta persona también recorría el camino del iliterario y lo había plasmado en agujas digitales. He sabido por mi sirvienta que el médico In también recorre el sendero del linaje del Dao Santo de la literatura. ¿Podría indagar sobre su rango? No poseo tal don, apenas he accedido al 9º rango, replicó In Feng con sencillez. Yan se mostró pensativo y reiteró, el médico In recorre la senda a través de las artes médicas, por lo que es comprensible que el avance sea más pausado. In Feng no captó la connotación y cuestionó, ¿a qué se refiere con recorrer la senda a través de las artes médicas? Los volúmenes que había consultado previamente no mencionaban este punto. ¿Acaso su preceptor nunca se lo indicó? Yan lucía desconcertado. Carezco de maestro. Accedí al sendero del linaje del santo Dao de la literatura de forma fortuita, declaró In Feng. Ante estas palabras, Yan y los presentes mostraron una pizca de asombro en sus pupilas. No es de extrañar que siguiera el camino del linaje del santo Dao de la literatura a través de las artes médicas, resultó que era autodidacta. Ella negó levemente con la cabeza, con un rastro de pesar en sus ojos. A lo largo de la crónica, quienes accedieron al camino del linaje del santo Dao de la literatura mediante las artes médicas jamás trascendieron el 5º rango. ¿Hermano Yan, podría instruirme? Solicitó In Feng con formalidad. Yan no ocultó nada y comenzó su explicación. El linaje del santo Dao de la literatura progresa de forma mucho más lenta que el marcial divino y los 100 fantasmas. Al fin y al cabo, asimilar millares de libros demanda años de acumulación. Considerando que aplicar el conocimiento, ser pionero e innovar permite acumular rápidamente y de literatura. Los textos y las orientaciones de estudio de quienes cultivan el linaje del santo Dao de la literatura están confirmados de antemano. Desde tiempos remotos, la mayoría de los daoístas del santo Dao de la literatura han optado por estudiar tratados políticos y militares para integrarse como funcionarios de la corte o estrategas del Estado Mayor. Después de todo, ingresar en la corte es manifestar ambiciones, servir a la nación y al pueblo, proyectar tácticas militares y triunfar en guerras que afectarán a millares de almas. De este modo, se puede recabar velozmente una cuantiosa suma de literatura y potenciar la cultivación. No obstante, para los médicos resultaba arduo conseguir tal hazaña. Lo primordial es que el sendero del linaje del santo Dao de la literatura se ha transmitido por generaciones, y los antepasados determinaron que para alcanzar el 4º rango del linaje del santo Dao de la literatura,
Se debía poseer una vinculación estrecha con el destino del país. Capítulo 70. La herida del brazo derecho. Tras escuchar lo que se decía, Yin Feng se sumió en la reflexión. No esperaba que el linaje Dao del santo de la literatura fuera tan complejo. Por suerte, hoy se había topado con alguien con conocimiento. Yan hizo una pausa y volvió a hablar. Has alcanzado el 9º rango del santo de la literatura, así que debes haber memorizado al menos 10.000 volúmenes de textos médicos. Aunque suene cruel, te sugiero que, si quieres alcanzar un nivel superior, podrías considerar cambiar de rumbo y dedicar tiempo a memorizar otros libros. Esto te preparará para entrar en la corte como oficial o convertirte en estratega militar. Yin Feng se rascó la cabeza, sin saber qué responder. En el gran imperio Qian, donde demonios y fantasmas vagaban libremente, se prefería la fuerza marcial. No existían los exámenes de servicio civil como en el pasado. Si uno quería convertirse en oficial del linaje del santo Dao de la literatura, primero debía ingresar a la Gran Academia de Literatura y luego obtener un puesto. En cuanto a unirse al ejército, había menos restricciones. Siempre que se tuviera talento genuino y conocimiento de estrategia militar, los generales estarían dispuestos a aceptarlo en sus filas, tal como en aquel entonces, cuando Sin Seng anhelaba unirse al ejército del divino marqués. Sin embargo, la cuestión clave era que, independientemente del camino que eligiera, tendría que abandonar la ciudad de Jinyan y separarse de sus seres queridos. Esto era algo que Yin Feng no podía aceptar en absoluto. Después de todo, su intención inicial de mejorar su fuerza era doble: primero, para su autodefensa, y segundo, para proteger a las personas importantes que lo rodeaban. Si tenía que separarse de su familia para aumentar su fuerza, ¿no sería eso poner el carro delante de los bueyes? Además, poseía una mirada mística extraordinaria. Memorizar un libro le llevaba solo un instante, quizás podría explorar un camino de cultivación que nadie hubiera recorrido antes. Por ejemplo, el santo de la literatura guiando a un cultivador marcial. ¿Quién más podría hacerlo aparte de él? Yin Feng pensó con complacencia. Un momento, ¿acaba de decir que hay que memorizar 10.000 volúmenes de libros? Yin Feng notó algo extraño y no pudo evitar preguntar: para alcanzar el 9º rango del santo de la literatura, ¿no debería uno memorizar 100.000 volúmenes de libros? La cascada de literatura en su mar divino se había comprimido claramente 10 veces antes de llenarse con éxito, convirtiéndose en escaleras que conducían a la plataforma de cuestionamiento del corazón. Al oír esto, Yan frunció el ceño levemente. No entiendo por qué preguntas esto. Incluso los individuos más talentosos necesitarían varios años para memorizar 10.000 volúmenes de libros, y mucho menos 100.000 volúmenes. ¿Estás diciendo que cuando alcanzaste el 9º rango del santo de la literatura, esta fue la cantidad de libros que memorizaste? Yin Feng se quedó estupefacto y asintió con la cabeza vacía. Nada era peor que un silencio repentino. Las expresiones de la gente se volvieron algo extrañas. Después de un momento, Wang Su intentó suavizar las cosas. Doctor Yin, no bromee. Incluso con el talento excepcional de mi joven maestro, solo ha memorizado unos 100.000 volúmenes de libros desde que empezó a leer. Aún así, su maestro lo elogió como un genio excepcional de la década. Verá, quien dijo esto es el actual. Tenga cuidado, interrumpió Yan, y Wang Su se dio cuenta de su error y guardó silencio al instante. Yan miró a Yin Feng, sin ocultar su decepción en sus ojos. Los eruditos tienen su orgullo, pero también deben ser realistas. Yin Feng frunció los labios. Parecía que estas personas no creían en absoluto sus palabras. Probablemente pensaban que estaba presumiendo. Si memorizar menos de 100.000 volúmenes de libros lo convertía a uno en un genio excepcional de la década, ¿entonces qué era? ¿Un genio sin igual a lo largo de la historia? Olvídalo. Fue solo un encuentro casual, no había necesidad de tomárselo en serio. Además, personas excepcionales como él estaban destinadas a soportar las sospechas y dudas de los demás. Yin Feng negó levemente con la cabeza, recordando aquel dicho: cuanto más alto se sube, más frío hace en la cima. Ser invencible es la existencia más solitaria.
Quizás lo recordé mal, dijo Infeng, optando por asumirlo todo para salvar las apariencias y renunciando a la oportunidad de aparentar ser un santo. Mientras tanto, los sirvientes de la familia Yin ya habían preparado la sopa fría, que Infeng les dio a las 13 personas. Los insectos venenosos que contenían fueron completamente eliminados. Todos expresaron su profunda gratitud y se despidieron. Al ver esto, Jaan asintió levemente. Aunque esta persona era un poco vanidosa, sus habilidades médicas eran realmente extraordinarias. Giró la cabeza para mirar la palangana. Los 13 GU devoradores de corazones que había dentro eran aún aterradores y horrorosos. Abrió suavemente sus labios rojos. Es extremadamente difícil matar al GU devorador de corazones. Incluso si lo hacen pedazos, aún podría resucitar usando otro huésped. El mejor método es congelarlo. Después de 49 días, su vitalidad se extinguirá por completo. Esta afirmación no era falsa. Los insectos extraños también describieron este método para exterminar al GU devorador de corazones, pero era demasiado lento. Tengo un método mejor. Infeng sacó una fruta bermellón de su anillo espacial y la arrojó al recipiente. Jaan frunció el ceño confundida, sin comprender sus intenciones, hasta que vio que el GU devorador de corazones del recipiente se convertía en sangre negra y se disipaba. Sus ojos entrecerrados se abrieron de par en par con asombro. ¿Qué es esto? ¿Cómo puede eliminar al GU devorador de corazones? Infeng lo miró y sus labios se curvaron ligeramente. Este artículo se llama fruto rojo bermellón, crece en el sur. Descubrí su eficacia por casualidad. Los ojos de Jaan mostraron una ligera sorpresa. Pero no se menciona en el libro. Hermano Jaan, confiar completamente en el libro no es tan bueno como no tener ninguno. Las generaciones anteriores allanaron el camino, no para que las siguientes lo siguieran. El joven de blanco se conmocionó al oír estas palabras. Al ver su expresión, Infeng no dijo mucho. Sus palabras estaban un poco más allá del entendimiento de la gente de esa época. Con indiferencia, miró el brazo derecho del joven. Los pensamientos de Infeng volvieron a surgir. Se volvió hacia Wang Su y Molintian, preguntando en voz baja, ¿le han mencionado el asunto del brazo derecho al hermano Jaan? Llevaba tanto tiempo ejerciendo la medicina en la ciudad de Jinyan que no se había encontrado con un caso de meridianos rotos. Ahora tenía la oportunidad de practicar y, naturalmente, no quería perdérsela, sobre todo porque se trataba de su bella esposa. Wang Su y Molintian se miraron y negaron con la cabeza. Molintian reflexionó un momento y luego se acercó al joven de blanco, susurrándole algo. Jaan escuchó en silencio, sin cambiar de expresión. Solo después de que Molintian terminó y retrocedió, levantó la cabeza para mirar a Infeng, que se acercaba con indiferencia. En un asunto tan importante como el brazo derecho, cualquiera experimentaría una confusión y una lucha interna. Infeng no esperaba que el joven aceptara de inmediato. Ya había planeado muchas palabras en su mente, con la intención de guiar al otro paso a paso para que bajara la guardia. Sin embargo, lo que no esperaba fue la respuesta casual del joven: ¿cuándo podemos empezar? Infeng estaba atónito y sorprendido. Preguntó, ¿no te lo ha explicado claramente? Solo tengo un 50% de certeza. Si falla, no habrá posibilidad de recuperación para tu brazo derecho. ¿No deberías reconsiderarlo? Me salvaste la vida. Confío en tus habilidades médicas, y además, con un 50% de probabilidad, vale la pena intentarlo, dijo Jaan con calma. Era claramente una mujer, pero era tan decidida, sin dudarlo. Esto hizo que Infeng la mirara con otros ojos. Los ingredientes medicinales necesarios para reparar los meridianos son todos preciosos y raros. Reunirlos requerirá mucho tiempo y dinero. Si de verdad estás decidida, anotaré los ingredientes y podrás prepararte con antelación. Al ver que Jaan asentía, Infeng le pidió a Iner que trajera papel y bolígrafo, y anotó uno tras otro los preciosos ingredientes medicinales con letra torcida. Wang Su y Molintian lo miraron y sus expresiones se congelaron. Esta letra es realmente asombrosa. Capítulo 71, Pabellón de la Reunión del Tesoro.
Infeng observó las expresiones de ambos y su rostro se contrajo. Si se atreven a decir que mi letra es mala, tengan cuidado, perderé los estribos en el acto. Wang Su y su compañero eran personas perspicaces. Aunque deseaban hablar, se contuvieron, sintiéndose extremadamente incómodos. Voltearon la cabeza hacia el joven de túnica blanca, aparentemente aguardando algo. En ese instante, Yan frunció el ceño y se aproximó, sujetando la punta del pincel con su mano izquierda, deteniendo bruscamente la vigorosa caligrafía cursiva de Infeng. ¿Qué estás haciendo?, expresó Infeng con insatisfacción. Pensó que su caligrafía había progresado significativamente en esta ocasión y se hallaba en plena inspiración, pero alguien lo interrumpió. Para escribir palabras tan feas, ¿de verdad estás siguiendo el camino de un santo de la literatura?, inquirió Yan directamente, sin mostrar intención de guardar las apariencias ante Infeng. Wang Su y su colega intercambiaron miradas, con expresiones que sugerían, sabía que sería así. Las palabras del joven maestro eran exactamente lo que querían manifestar, pero no pudieron. Infeng abrió la boca, profundamente conmocionado. El tono de sus palabras le recordó al anciano gruñón que encontró en la entrada del pabellón Escucha la lluvia. Y ambos despreciaban la dignidad ajena y no dejaban lugar para guardar las apariencias. Mientras Infeng permanecía atónito, Yan tomó el pincel y comenzó a escribir sobre el papel blanco. Madera de fénix celestial, flor de llama feroz de 9 curvas. Los nombres de diversas hierbas medicinales brotaban sobre el papel y la caligrafía resultaba elegante y agradable a la vista, muy superior a los caracteres desordenados y retorcidos plasmados arriba. Y lo más relevante, Yan redactó estas palabras con su mano izquierda, una mano con la que no era muy diestra. Sin comparación, no habría habido agravio. Infeng se quedó sin habla por el asombro. ¿De verdad conoces la receta de la solución medicinal restauradora de meridianos? Yan no lo ocultó. Por ciertas razones, he consultado libros relevantes. Encontré registros similares en el Canon Celestial Interno. Al principio, no pude confirmarlo, pero después de que anotaras algunas hierbas medicinales, supe que debía ser esto. Infeng entrecerró los ojos, con la mente rebosante de pensamientos. Los libros del pabellón Escuchar la lluvia eran joyas raras que no se hallan fácilmente en el mundo. Además, este Canon Celestial Interno se situaba en el 4º piso, lo que indicaba su excepcional rareza. Al comienzo, le sorprendió que hubiera leído Los insectos extraños, pero ahora afirmaba haber consultado también el Canon Interior Celestial. ¿Cuál era la identidad de esta mujer? ¿Cómo podía tener acceso a libros tan valiosos? ¿Acaso conocía también al viejo gruñón del pabellón Escucha la lluvia? Dios mío. El sonido del papel al rasgarse interrumpió sus cavilaciones. Abrió los ojos de par en par. ¿Por qué arrancó la parte que yo escribí? Yan desgarró la parte desordenada de los caracteres. Originalmente, tenía la intención de triturarla, pero poseía el brazo derecho entumecido, lo que le dificultaba hacerlo con una sola mano. Indefensa, arrugó el papel blanco roto, formando una bola, y lo arrojó a un lado. ¿Cuánto desprecias mi letra? Los labios de Infeng se crisparon. Yan, amigo mío, si supieras la receta, podrías haberla escrito de nuevo y dársela a tus subordinados. No había necesidad de degradar los caracteres que escribí así. Yan giró la cabeza con desdén, frunciendo delicadamente las cejas. ¿A eso le llamas escritura? Infeng abrió la boca, sin palabras. Esta mujer era directa, pero su inteligencia emocional parecía bastante baja. Si estuviera en un dormitorio con 4 chicas como en su vida anterior, alguien como ella solo se uniría a un grupo de WhatsApp de 4 personas. Ignorando a Infeng, Yan rodeó con un círculo 3 hierbas medicinales en la receta: madera de fénix celestial, hierba de 7 colores, orquídea fría milenaria. ¿Qué significa esto? ¿Tienes estas 3 hierbas?, preguntó Infeng con curiosidad. No, todavía me faltan estas 3, respondió Yan con calma. Infeng estaba pasmado. La solución medicinal requería un total de 23 hierbas diferentes, cada una de ellas invaluable. ¿De qué origen provenía esta persona para haber reunido ya 20?
Molintian, que estaba cerca, captó los pensamientos de Infeng y dijo, «Doctor In, ¿ha oído hablar del pabellón de la reunión del tesoro?» Infeng se quedó atónito. Claro que sí había oído hablar del pabellón de la reunión del tesoro. Su padre, poco fiable, había fantaseado en repetidas ocasiones con que su negocio tuviera el mismo éxito que el pabellón de la reunión del tesoro. El pabellón de la reunión del tesoro se originó en la capital imperial, comenzando como una pequeña tienda. Sin embargo, en pocos años, expandió su negocio a todos los rincones del Gran Qian, estableciendo sucursales en las 32 ciudades celestiales. El negocio del pabellón era extenso, con caravanas comerciales por toda la Gran Qian. El establecimiento tenía un gran interés en coleccionar objetos raros y exóticos de todo el globo. Periódicamente, organizaban grandes subastas, obteniendo grandes beneficios. Corrían rumores de que el rápido crecimiento del pabellón no solo se debía a la excepcional visión de su fundador, sino también a su importante trayectoria en la capital imperial. De lo contrario, como podría abrir fácilmente sucursales en las ciudades celestiales, verás, las ciudades celestiales no son para tomar a la ligera. Infeng reflexionó. Si había una manera de obtener rápidamente ingredientes para restaurar sus meridianos, sin duda implicaría aprovechar las conexiones del pabellón de la reunión del tesoro. Estos viajeros probablemente formaban parte de una caravana, específicamente de la caravana del pabellón de la reunión del tesoro. En ese caso, el corcel del dragón pisador de nieve y los dos protectores marciales por encima del sexto rango, aunque impresionantes, no eran insensatos. Sin embargo, se preguntó sobre el joven caballero disfrazado de hombre. ¿Cuál era su estatus dentro del pabellón? ¿Podría estar a cargo de una de las sucursales en las ciudades celestiales? Sí, he oído hablar de ello, respondió Infeng con un tono mucho más respetuoso. Desafortunadamente, la pobreza a veces conduce a la miopía. Nuestro joven maestro es el jefe de una de las sucursales del pabellón de la reunión del tesoro, dijo Molintian sonriendo. Infeng contuvo el aliento. ¿Puedo preguntar qué sucursal? ¿Cuál sucursal? Molintian dudó un momento, a punto de explicar, pero fue interrumpido por Ya'an, ciudad Yulin. Infeng se quedó boquiabierto. La ciudad Yulin, una ciudad celestial en la región centro-sur del Gran Qian, cerca de la montaña de Jade, famosa por su jade y sus preciosos artefactos, era increíblemente rica. ¿De verdad estaba a cargo de esa sucursal? Una mujer adinerada, confirmado. Ya'an añadió, originalmente planeábamos comerciar con jade y artefactos preciosos entre la ciudad de Yulin y la ciudad de Yiyuan. No esperábamos encontrarnos con eventos tan inesperados en nuestro camino a la ciudad de Yiyuan. Una vez que la situación se normalice allí, contactaré con las demás sucursales del pabellón de la reunión del tesoro. Creo que esas 3 plantas medicinales no serán difíciles de encontrar. Y encontrar a una mujer adinerada fue una verdadera suerte. Con razón era tan directa y segura. Sin embargo, Infeng expresó su preocupación, ¿se podrá calmar el caos en la ciudad de Yiyuan? Que yo sepa, los atacantes vinieron bien preparados. Heu devorador de corazones, plaga de insectos, 100 pies gigantesco, sea cual sea, si se coloca en la ciudad de Jinyan, será un desastre. Si los 3 aparecen simultáneamente, incluso en una ciudad celestial como Yiyuan, será difícil de controlar. Además, no creo que esos invasores no tengan otros ases bajo la manga. Después de todo, ese aterrador 100 pies gigante es solo su ataque inicial. En respuesta, Ya'an no parecía demasiado preocupado. La ciudad de Yiyuan cuenta con algunas de las fuerzas defensivas más poderosas del Gran Qian, y con razón. ¿Sabes algo sobre las 36 estrellas y los 12 generales divinos? Capítulo 72, 36 estrellas, 12 generales divinos. Infeng asintió al escuchar las palabras. En el departamento de cazadores de demonios, existían 3 tipos de insignias, la ficha de madera, la ficha de jade verde y la ficha de loto rojo. Cada categoría se subdividía de 1 a 3 estrellas. Lógicamente, la ficha de loto rojo de 3 estrellas representaba el pináculo del poder bélico en el departamento. Sin embargo, en la realidad, no era así.
En el departamento de cazadores de demonios de los 4 reinos del Gran Qian, cada año, los 36 individuos más formidables que poseían las fichas de loto rojo de 3 estrellas eran seleccionados para recibir recursos superiores de entrenamiento. Se les conocía como las 36 estrellas. En cuanto a los 12 generales divinos, su potencia superaba incluso a la de las 36 estrellas y eran designados por el propio departamento de cazadores de demonios de los 4 reinos. Estos sujetos poseían facultades de combate incomparables, alcanzando la categoría de leyendas y sirviendo como columnas que salvaguardaban los 4 reinos. En cada urbe celestial residía al menos una de estas eminencias, generalmente ostentando el cargo de jefe del departamento de cazadores de demonios local. No obstante, Jaan prosiguió, en la tragedia de la ciudad Yiyuan de esta vez, solo percibí fragmentos. Según los criterios del Departamento de Cazadores de Demonios para tasar disturbios urbanos, parece haber alcanzado el grado A. Solo con el dispositivo defensivo interno de la ciudad, resulta inexpugnable. El departamento catalogaba los disturbios en grado A, B, C y de A mayor grado, mayor probabilidad de aniquilación de la urbe. Para gestionar un disturbio de grado A, se precisaban al menos un general divino y 3 de las 36 estrellas para poseer una oportunidad de eludir el desastre. Pero un poder de combate de tal envergadura era infrecuente y resultaba casi imposible que se manifestara simultáneamente en un único punto. Jaan negó con la cabeza. Por lo que presencié en la ciudad de Yiyuan, esta catástrofe ha alcanzado el grado AI. ¿Grado AI? Eso demandaría al menos 2 potencias de nivel general divino para contrarrestarla. La coyuntura en Yiyuan esta vez era imprevistamente pavorosa. Si el peligro es tal, ¿a qué se debe que sigas creyendo que esta calamidad se puede sofocar? Expresó Infeng. Aunque Jaan no lo verbalizó explícitamente, su semblante lo delataba con claridad. Sexto rango del santo de la literatura, ¿por qué? Respondió Jaan, eludiendo la interrogante. Es para la adivinación, replicó Infeng de inmediato. La tradición del linaje Dao del santo de la literatura lo mencionaba. Quienes alcanzaban el sexto rango poseían la facultad de vaticinar y predecir sucesos propicios y aciagos. No obstante, el tratado también insinuaba de forma ambigua que esta labor era esotérica y de difícil aplicación práctica. Es como pretender predecir si obtendrás $1.000.000 en la lotería, pero permanecer en el hogar aguardando los resultados y, fortuitamente, evitar una caída por las escaleras, asintió Jaan levemente. El maestro imperial de la Torre Celestial ya había vaticinado la tragedia en la ciudad Yiyuan. Allí, el inmortal de la lanza, uno de los 12 generales divinos, junto a 3 de las 36 estrellas, habían estado aguardando durante un tiempo prolongado. ¿Existe tal prodigio? Infeng abrió desmesuradamente los ojos. ¿Qué diferencia había entre este procedimiento aterrador y cometer fraude? Jaan captó los pensamientos de Infeng y aclaró, no supongas que todos los santos de sexto rango gozan de esta aptitud. El maestro imperial de la Torre Celestial preside la ciudad imperial y amalgama el poder de todos los seres bajo el firmamento con el instrumento de observación estelar de la Torre Celestial. Únicamente así puede ejecutar esta adivinación. Si se tratase de cualquier otro, podría no tolerar las repercusiones kármicas y perecer de forma súbita. Infeng exhaló con alivio. Ahora cobraba sentido. Si no existieran consecuencias, ¿no sería ese individuo invencible? Sin embargo, no era de extrañar que la gran dinastía Qian lograra preservarse estable en tiempos tan convulsos. Con figuras de tal calibre como el maestro imperial, era arduo derrocarlos. Continuó, aún así, considerando el vigor interno de Yiyuan, solo puede lidiar con una alteración de grado A en el mejor de los casos. En cuanto al grado AI, aún así, no resultaría suficiente. Jaan asintió y comenzó a rememorar. Paulatinamente desveló ciertos pormenores que Wang Su y los demás habían omitido. En aquel instante, la urbe se hallaba sumergida en el caos. Los máximos expertos de ambos bandos combatían en el firmamento, y una energía y poderosa se propagaba como oleaje, barriendo el entorno. Las edificaciones colapsaban y se percibían gritos persistentes de desolación. Wang Su y los suyos se incorporaron a la contienda, enfrentándose a las alimañas.
Con su fortaleza, gestionar insectos por debajo del tercer ciclo de calamidades era una tarea sencilla. No obstante, en ese momento, sobre Yuan, surgió repentinamente un Buda negro de 3 cabezas y 6 brazos. Juntó las palmas y una presión pavorosa se liberó, aniquilando directamente una quinta parte de la ciudad. Yan quedó seriamente lastimada, y los meridianos de su brazo derecho resultaron deshechos por la potencia energética. Wang Su y los demás, en su afán por salvaguardarla, absorbieron parte de la presión y terminaron gravemente heridos. No podían permitirse permanecer más tiempo, así que asistieron prontamente a Yan para montar un caballo y galoparon hacia la salida de la urbe. Al observar los alrededores de Yiyuan, los insectos eran tan abundantes como el vasto Piélagos. Para huir, requerían abrir una brecha, pero los integrantes del departamento de matanza de demonios no lograban repeler al enjambre únicamente con sus destrezas. Hasta que una silueta negra arribó volando desde el mediodía. ¿Quién es?, inquirió Yin Feng. Yan negó con la cabeza. Vestía una túnica negra y una máscara nívea, lo que imposibilitaba distinguir su rostro con nitidez. Pero con un solo ademán de la mano, los insectos fueron triturados. Mo Lintian, quien seguía la senda de las artes marciales, agregó, su fortaleza es insondable. Tras despejarnos la vía, acudió a combatir contra el ciempiés colosal que se hallaba en la muralla, lo que permitió que el maestro lanza inmortal tuviera libertad de acción. Los sucesos posteriores fueron tal como Wang Su y sus compañeros los habían relatado. El enigmático hombre de la máscara blanca luchó contra el ciempiés gigante, y los efectos colaterales de la lid los alcanzaron. En ese punto, Yan fue mordida por una víbora púrpura y su existencia corrió peligro. Angustiados por salvarla, no se demoraron y se encaminaron al sur. Finalmente, arribaron a Jinyan al caer la noche. Estimo que la irrupción de ese sujeto misterioso también fue vaticinada por el maestro imperial, afirmó Yan con convicción y un tono preñado de admiración. Ya veo, musitó Yin Feng, abstraído en sus pensamientos. De ese modo, ambos bandos estaban realmente en paridad. Con el testimonio del hombre del pabellón iluminado por la luna, Wang Su y Yan, el origen y desarrollo del desastre en Yiyuan quedaban clarificados. Pero respecto al desenlace, solo restaba aguardar. Sin embargo, aún conservaba una duda: ¿qué pretendían los dos integrantes del departamento que escaparon de Yiyuan? De la vivencia de escape de Yan, notó un detalle omitido: el tiempo. Los dos miembros del departamento llegaron a Jinyan al anochecer, mientras la invasión se produjo cerca del mediodía. Incluso empleando los corceles más veloces, les tomaría al menos 5 o 6 horas arribar. Dicho de otro modo, habían partido de Yiyuan antes de que se iniciara la invasión, lo cual carecía de lógica. En ese instante, 4 visitantes imprevistos arribaron a la mansión Yin. Encabezándolos estaba Siseng, con Cam Feilan a su flanco, secundado de cerca por los 2 adultos de túnicas verdes del departamento con los que se había topado el día previo. «Señor Siseng, ¿qué lo conduce aquí?», preguntó Yin Feng, extrañado. Hablemos en el corredor posterior. En el corredor trasero, Siseng fue directo al grano: la ciudad de Yiyuan padeció una catástrofe ayer. Esta mañana recibimos informes de que los agresores fueron rechazados anoche, pero consiguieron apoderarse de la estela del dragón de la ciudad. Los máximos expertos del departamento de matanza de demonios de la urbe han partido en su persecución. Al escuchar esto, las reacciones fueron diversas. Algunos experimentaron alivio, otros suspiraron con tranquilidad, pero el semblante de Yan se volvió severo. La estela del dragón de la ciudad era un artefacto empleado para subyugar la fortuna del sitio. Según el mito, las 32 ciudades celestiales no fueron elegidas al azar, sino que constituían nodos vitales de energía de fortuna basados en las venas terrestres del Gran Qian. Sin embargo, el concepto de fortuna era arcano, y Yin Feng se mostró incrédulo. Lo que más lo inquietaba era por qué esos agresores deseaban hurtarla. ¿Acaso su fin inicial era la estela del dragón? Incapaz de descifrarlo, Yin Feng alzó la vista. Entonces, señor Siseng, ¿qué hace aquí? Siseng no replicó.
En su lugar, el hombre de rostro enjuto con túnica verde que estaba a su lado manifestó: anhelamos que puedas acompañarnos a la ciudad de Iyuan. Capítulo 73. Rumbo a la ciudad de Iyuan. ¿Por qué esta persona habla tan en serio sobre tonterías?, exclamó Infeng, boquiabierto de incredulidad. Los demás también lo miraron con asombro. Aunque los culpables habían sido repelidos, ¿quién sabía a dónde habían ido? ¿Y si se los encontraban camino a la ciudad de Iyuan? Eso significaría una muerte segura. Incluso si, por casualidad, no se los encontraban en el trayecto, ¿quién podía garantizar que esas criaturas no contraatacaran inesperadamente? Un momento, la pregunta clave era: ¿por qué yo? El cazador de demonios, vestido con un traje de madera, habló lentamente. Los dos, el de rostro delgado llamado Yang Ge y el silencioso llamado San Tiannan, habían venido en esta misión para lidiar con la amenaza del Heu devorador de corazones en la ciudad de Iyuan. Ayer por la mañana, uno de los 12 generales Dios, Lanza Inmortal, llegó a la ciudad de Iyuan. Inmediatamente usó su perspicacia para detectar el Heu devorador de corazones en el río Iyuan, explicó Yang Ge. Infeng arqueó una ceja. El Heu devorador de corazones era invisible a simple vista, incoloro e insípido, similar a la energía Yin. La gente común no podía detectarlo. Pero la perspicacia era diferente, era un poder sobrenatural que permitía percibir todo a su alrededor. Cuando se practicaba al máximo, hacía que todo pareciera congelado, similar al legendario tiempo bala. Un poder sobrenatural tan asombroso podía detectar naturalmente al Heu devorador de corazones. La otra persona que llegó con Lanza Inmortal, uno de los 36 señores estelares, conocía el poder de esta astuta criatura. Dijo que si no se eliminaba a esta criatura del río Iyuan, el daño sería inmenso. Así que envió a alguien a buscar a Sir Zeng, el jefe de la ciudad de Jinyan. Nosotros somos los encargados de esta misión, continuó Yang Ge. Infeng estaba desconcertado. Miró a Zeng, quien explicó: llevo una calabaza llamada calabaza subyugadora de Yin, un valioso artefacto capaz de capturar almas y subyugar espíritus Yin. Supongo que esperan que pueda usarla para eliminar el Heu devorador de corazones del río Iyuan. Ya veo, pero después de toda esa explicación, en realidad no me preocupa, dijo Infeng, aún confundido. Yang Ge lo miró, comprendiendo sus pensamientos, y repitió: antes de partir, ambos planeábamos ir con el señor Si. Sin embargo, nos enteramos de usted por nuestros 4 colegas del departamento de cazadores de demonios que regresaron. Estaban llenos de admiración por usted, tras haber lidiado con el Heu devorador de corazones. Lo que nos sorprendió fue que realmente tienes la capacidad de discernir quién tiene el Heu devorador de corazones en su cuerpo y la capacidad de extraer a estas criaturas. Esos 4 colegas nuestros simplemente comieron en la ciudad de Iyuan y se infectaron. Lo más probable es que la mayoría de los habitantes de Iyuan ya estén afectados. Así que espero que puedas regresar con nosotros y ayudar a sanar a la gente de Iyuan, dijo Yang Ge, apretando los puños. Sang Tiannan, a su lado, también asintió levemente. Los dos suplicaban sinceramente por la gente de Iyuan, y por un momento, Infeng no supo cómo negarse. Pero la crisis no se había resuelto del todo, y Infeng no quería arriesgar su vida. Su expresión era de profunda lucha. Maestro, Lan Ninzuan dudó, naturalmente, en su interior no quería que Infeng arriesgara su vida. Cam Feilan se mantuvo a un lado, sin decir palabra, esperando en silencio a ver qué decisión tomaría él. En ese momento, vestido de blanco, Yan dijo: los eruditos llevan el mundo en sus corazones. No hay necesidad de dudar en un momento así, naturalmente, debemos ir. Los sentimientos no te salvarán. Es fácil hablar cuando no estás involucrado, ¿verdad? Al ver que Infeng seguía dudando, Yan frunció el ceño ligeramente. No avergüences a los eruditos. Sí, eres noble e impresionante. Escapaste por los pelos de la muerte, ¿y ahora quieres meterme en problemas? Infeng miró a Yan de reojo. El hermano Yan también es un erudito. ¿Por qué no vienes conmigo? Sería bueno tener compañía en el camino. Yan no percibió el sarcmo y estaba a punto de asentir, pero Wang Su lo detuvo.
Joven maestro, no se olvide de su brazo derecho. Uy. Olvidó que estaba herida. Su plan de arrastrar a alguien fracasó en el acto, y la presión volvió a él. El rostro de Yin Feng se ensombreció. Al ver su expresión, Yang He y los demás intercambiaron miradas. Si el doctor Yin no está dispuesto, no lo obligaremos. Maestro, sí, ya lo hemos retrasado bastante, partamos cuanto antes. Zheng asintió y luego miró a Yin Feng con una sonrisa significativa, diciendo en voz baja, la ciudad de Yiyuan no es como la ciudad de Jinyan. Hay mucha gente influyente allí. Si podemos hacerles un favor, sin duda será beneficioso en el futuro. Piénselo bien. En este mundo, tener más conexiones proporcionaba mayor seguridad. Yin Feng estaba realmente convencido. ¿Qué pasa con mi recompensa si me voy?, preguntó. Yang He arqueó una ceja. En ninguna ciudad celestial faltaría dinero. Salvar a la gente del agua y el fuego es nuestro deber. Asintió Yin Feng de inmediato. Al ver las extrañas expresiones en los rostros de los demás, Yin Feng tosió, las conexiones y el dinero son secundarios. Lo principal es que quiero contribuir con mi humilde fuerza a la gente de la ciudad de Yiyuan. Por supuesto, además de estas dos razones, sin duda habría mucha gente infectada. Quizás esta oportunidad podría ayudarlo a acumular mucho y literario. Yin Feng tenía sus propias consideraciones. Una vez resuelto el asunto, el grupo preparó rápidamente sus caballos. Lan Ningxuan quería ir, pero Yin Feng la detuvo, la ciudad de Yiyuan acaba de sufrir un desastre. Nadie sabe si afectará a Jinyan. Quédense en casa y protejan a la familia Yin. Si no, no me sentiré cómodo al irme. Yin Feng se dio cuenta de que lo que decía sonaba como si estuviera plantando una bandera. Se reprendió mentalmente y añadió, esta vez, el maestro Zheng me acompañará, al igual que la señorita Kan. No pasará nada. En ese caso, joven maestro, por favor, cuídese en su viaje. Lan Ningxuan dejó de insistir. Entendido. Yin Feng miró al grupo de Yan y apretó los puños, espero que puedan quedarse en mi residencia un tiempo. Durante mi ausencia, espero que puedan proteger a mi familia Yin. Doctor Yin, quédese tranquilo, prometieron los dos. Tras organizar todo, Yin Feng llegó a la puerta. Zheng y los demás ya estaban montados. Los sirvientes sacaron los caballos mejor cuidados. Yin Feng estaba a punto de montar cuando de repente pareció avergonzado. Zheng se dio cuenta y su rostro se tornó extraño. Tú, chico, no me digas que no sabes montar a caballo. Yin Feng asintió con rigidez. Yang He dijo, no pasa nada. Hay 4 caballos aquí. Puedes elegir cualquiera para que monte con alguien más. Fue una buena idea. Yin Feng vio 2 corceles de las 1000 millas y 2 caballos de crin amarilla. El corcel de las 1000 millas era excepcional. Si el caballo dragón de las nieves era un Lamborghini, este era al menos un Mercedes-Benz. Sin embargo, el viaje estaba lleno de peligros. Para ser precavido, cabalgar con Zheng sería más tranquilizador. Tras pensarlo, Yin Feng tomó su decisión sin dudarlo. Caminó hacia el caballo de la señorita Kan, lleno de expectación. Desde el principio, no era una pregunta de opción múltiple, era de opción única. ¿Qué eran 3 hombres apestosos comparados con una belleza de piernas largas con pantalones ajustados? Las mujeres hermosas eran lo máximo. Sin embargo, justo cuando Yin Feng ansiaba cabalgar con la señorita Kan, Zheng lo levantó fácilmente con una mano y lo colocó en la silla detrás de él. Solo estás eligiendo un caballo, ¿por qué lo piensas tanto? Niño apestoso, cabalgarás conmigo. De verdad tengo que agradecerle a toda tu familia, pensó Yin Feng, mientras sentía una contracción en el rostro. Capítulo 74, pareja inusual. Yin Feng sufría mucho montando a caballo. Para alguien que no sabía cabalgar, el movimiento brusco le revolvía el estómago. Lo que lo empeoraba aún más era la calabaza que Zheng llevaba a la espalda. Chocaba con él con frecuencia, sobre todo cuando el equino saltaba. La enorme calabaza lo presionaba, causándole una incomodidad indescriptible.
Si viajaban por caminos de montaña o ríos, sería tolerable, ya que el terreno sería relativamente liso, con menos baches. Pero Infeng no tenía ni idea de que había llevado a Yang Ge y al otro a evitar el camino principal y optar por atravesar las montañas y los bosques. Los caballos tropezaban con frecuencia. ¿Podría alguien soportar esto? No, esto no podía continuar. Mi vida estará arruinada a este ritmo, pensó Infeng, con el rostro contorsionado por el dolor. Quería pedir que lo cambiaran de montura. En ese momento, Yang Ge tiró de las riendas y su corcel relinchó antes de detenerse. Zhang Tianan reaccionó con rapidez. Sin decir palabra, tiró de las riendas y su caballo se detuvo. ¿Qué pasa?, preguntó Zhizeng. Yang Ge respondió: ayer, mis corceles y los de Zhang Tianan recorrieron una larga distancia. Los caballos ya están muy cansados. No tenemos que apresurarnos a volver a la ciudad de Yiyuan hoy. Descansemos aquí. ¿Podemos descansar por fin? Infeng suspiró aliviado. Desmontó rápidamente, se sacudió el cuerpo y se sintió mucho más ligero. Los demás también desmontaron, pero ninguno se sentó. Yang Ge y Zhizeng estaban ocupados dando de beber a sus corceles, mientras que Zhizeng sacó una pequeña calabaza de su bolsillo, bebió un sorbo y pareció bastante satisfecho. En cuanto a Kang Feilan, decidió apoyarse en un árbol imponente y cerró los ojos para descansar. A Infeng no le sorprendió, ante cualquier imprevisto, quienes estaban de pie reaccionaban más rápido. Su profesionalismo aumentaba su sensación de seguridad. Por supuesto, a Infeng le restó un punto que Zhizeng hubiera bebido alcohol. Se acercó tranquilamente a Kang Feilan, buscó un sitio cómodo y se sentó. Al fin y al cabo, era un luchador mediocre, no había mucha diferencia entre estar sentado y de pie. Al observar a la belleza a su lado, aunque la mitad de su rostro estuviera cubierto por un pañuelo negro, el exquisito perfil que se veía le aceleró el corazón. Y hablando de eso, nunca había visto el rostro completo de Kang Feilan, y no pudo evitar arrepentirse. Al ver a Yang Ge y Zhizeng ocupados, Infeng aprovechó la oportunidad. Sacó una botella de agua y se la ofreció a Kang Feilan. Señorita Kang, debe de tener sed después de un viaje tan largo. Tengo agua aquí. Si no le importa, puede tomarla. Kang Feilan, con los brazos cruzados, abrió los ojos perezosamente. Lo miró, con un azul pálido que aún le parecía atractivo. El contorno bajo la bufanda negra se movió ligeramente, no hace falta. El plan fracasó. Infeng retiró torpemente la botella y tomó un sorbo. Para desviar el tema, preguntó: ¿puedo preguntar por qué la señorita Kang va a la ciudad de Yiyuan esta vez? Los ojos de Kang Feilan brillaron con una pizca de inquietud. Es solo una coincidencia. No quiso decir más, y Infeng comprendió que no debía insistir. Mientras tanto, Zhizeng se había acercado sin que Infeng se diera cuenta. Tomó un sorbo de vino. ¡Qué casualidad! Está claro que oíste en el departamento de cazadores de demonios que llevábamos a este chico a la ciudad de Yiyuan y decidiste seguirnos. Los ojos de Kang Feilan se entrecerraron, su frialdad era evidente. Ya había desenvainado las dos dagas que colgaban de su cintura, haciéndolas girar amenazadoramente, las hojas brillaban con una luz gélida. Zhizeng negó con la cabeza, se tambaleó y se dio la vuelta. Últimamente mi tolerancia al alcohol ha empeorado. Solo tomé unos sorbos y me emborraché, diciendo tonterías. Infeng pareció desconcertado y se volvió hacia la señorita Kang. ¿Y luego qué? Ella no respondió. Envainó su daga y se apartó del árbol. Es hora de partir. Si nos demoramos más, quién sabe cuándo llegaremos. ¿Volverás a montar? El rostro de Infeng se endureció, pero ocurrió un cambio repentino. Una serpiente gigante, tan gruesa como el cuerpo de una persona y de unos 10 metros de largo, salió disparada del bosque. Apuntó a Yang Ge y Zhang Tianan, abriendo su enorme boca lo suficiente como para tragarse un caballo entero. Justo cuando Zhizeng estaba a punto de actuar, Zhang Tianan, quien no había pronunciado palabra, dio un paso adelante y lanzó un puñetazo. La enorme cabeza de la serpiente gigante se convirtió en un chorro de sangre en un abrir y cerrar de ojos. El cuerpo se estrelló contra el suelo.
Yang y Zhang Tianan no parecieron inmutarse. Se limpiaron la sangre y montaron. Vamos. Pero las expresiones de Yin Feng y los demás cambiaron ligeramente. Esta pitón del bosque, según los registros, claramente ya poseía el poder de un segundo ciclo de calamidades. Yin Feng había observado antes la ficha en la cintura de Zhang Tianan, era solo una ficha espiritual de madera de una estrella. ¿Cómo podía alguien como él matar con tanta indiferencia a una criatura así de un solo golpe? La única explicación era que ocultaba su fuerza. Yang He, por su parte, mantuvo la calma. Claramente, algo extraño pasaba con ellos. Yin Feng tragó saliva con dificultad. Yang He estaba rodeado de una densa aura verde, no muy diferente de Zhizheng, estaba cerca del quinto rango. Zhang Tianan poseía abundante energía sanguínea y un flujo continuo de energía dorada lo rodeaba, probablemente era un maestro en la cima del sexto rango. ¿Por qué se hacían pasar por matadores de demonios con fichas de madera? Yin Feng sintió una inexplicable sensación de pánico y un hormigueo en el cuero cabelludo. Se pellizcó la palma discretamente para calmarse. No se atrevió a pedir el cambio de caballo, permanecer cerca de Zhizheng parecía la opción más segura. Los 5 montaron. Yang He permaneció al frente y Zhang Tianan se quedó atrás. Parecía que habían llegado a un acuerdo tácito para atraparlos a los 3 en medio. Durante el viaje, Yin Feng susurró, «Señor Zheng, ellos». Una mano oscura y sombría cubrió instantáneamente la boca de Yin Feng, interrumpiéndolo. Zhizheng balanceó las riendas, su boca inmóvil, pero una voz entró en los oídos del joven, «No importa lo que pase en el camino por delante, no te apartes de mi lado». Capítulo 75, la verdadera misión. Ruido, ruido, ruido. 4 caballos trotaban por las montañas y los bosques, y Yin Feng volvió a ponerse la máscara del dolor. Al frente del grupo, Yang He parecía aminorar el paso a propósito. El cielo se oscurecía gradualmente, pero ni siquiera habían recorrido la mitad del trayecto. Debido al comportamiento inusual de los dos, Yin Feng los había estado observando en secreto durante todo el trayecto. Los movimientos de Yang He eran cautelosos, manipulaba constantemente la energía yin a su alrededor, percibiendo los movimientos del entorno. En la retaguardia del grupo, el cuerpo de Zhang Tianan estaba impregnado de dorado, con los músculos tensos. Cada vez que Yang He se movía, la reacción de Zhang Tianan era la más rápida. Estos dos estaban claramente en alerta máxima. Los 5 se adentraron en las montañas, donde el entorno era tenue y los imponentes árboles centenarios se superponían. Yang He tensó las riendas de nuevo y los caballos se detuvieron lentamente. Dijo, «Todos, se hace tarde. Mientras podamos, ¿por qué no descansamos y comemos algo?» Yin Feng arqueó una ceja al oír esto. Había una regla al viajar por las montañas, al anochecer, si uno quería detenerse a descansar un rato, no podía comer. La luz de la fogata y el olor a comida atraían a los espíritus de la montaña y a las criaturas salvajes. Quedarse quieto demasiado tiempo podía fácilmente conducir a una situación peligrosa. Yang He desmontó de su caballo y observó los alrededores. De alguna manera, sacó 4 estandartes blancos y los plantó en los 4 puntos cardinales. Luego, caminó hacia el centro de la formación, formó una palma con la mano derecha y la estrelló contra el suelo. Una brillante luz verde emanó de él, conectándose con los 4 estandartes blancos de arriba, formando una formación en un instante. Era la matriz selladora de fantasmas de 6 rangos, capaz de proteger contra fantasmas y espíritus, a la vez que impedía la percepción de la mayoría de los espíritus de las montañas y criaturas salvajes. El rostro de Yin Feng se tornó sombrío. ¿Estaba Yang He a punto de revelarlo todo? Señor, sí, he estado ocultando algo todo este tiempo, y espero que pueda perdonarme, dijo Yang He respetuosamente, apretando los puños. Zhizheng permaneció imperturbable. Un daoísta de los 100 fantasmas de grado 6, un artista marcial divino de grado 6 disfrazado de cazador de demonios con insignia de madera, huyó a la ciudad de Jinyan cuando la ciudad de Yiyuan más lo necesitaba. Cuando la gente más lo necesitaba. ¿Y ahora cree que merece estar en el departamento de cazadores de demonios? Bajo su tono tranquilo se escondía una ira desconocida.
Infeng comprendió que este jefe, normalmente despreocupado, ahora estaba realmente enojado. Kang Feilan se había posicionado detrás de Infeng, alerta y vigilante. La atmósfera se volvió tensa, tan pesada como arenas movedizas. Las palmas de Infeng estaban sudorosas. No miró a Yang porque mientras estuviera junto a Siseng, las técnicas fantasmales no podrían hacerle daño. Sin embargo, debía tener cuidado con Zhang Tiannan. Un guerrero divino en la cima del sexto rango podría aplastarle el cráneo en un abrir y cerrar de ojos, tal como había lidiado con la pitón gigante anterior. Los 4 caballos parecieron percibir la atmósfera opresiva y se inquietaron, sus cascos pisoteando con ansiedad. Zhang Tiannan seguía en silencio. Simplemente sujetaba las riendas y acariciaba suavemente la crin del caballo. En ese momento, Yang suspiró y rompió el silencio. No hay necesidad de esto, nosotros, el hermano Zhang y yo, no tenemos malas intenciones. Nuestro viaje a la ciudad de Jinyan no fue una deserción, sino que se nos confió una importante misión. Siseng se burló, si usas el incidente anterior como excusa, no necesitas más explicaciones. El incidente anterior se refería, naturalmente, a la calamidad del Geu devorador de corazones. Si Yang y su compañero realmente solo contaban con la fuerza de una insignia de madera de primer rango, sería razonable enviarlos a semejante misión. Sin embargo, estos 2 expertos en la cúspide del sexto rango eran recursos invaluables. Era inconcebible que los altos mandos los enviaran a una misión de baja prioridad considerando la inminente batalla. Salvaguardar la ciudad de Yiyuan era de suma importancia. El incidente del Geu devorador de corazones es solo un asunto secundario. Nuestra verdadera misión es salvaguardar un objeto. Una vez resuelto el caos, lo devolveremos sano y salvo. ¿Qué podría ser más importante que la supervivencia de la ciudad de Yiyuan? Infeng soltó inconscientemente. Al oír esto, Yang se debatió un momento. No fue hasta que Zhang Tiannan asintió que habló lentamente, pronunciando cada palabra con cuidado, el monumento a la protección del dragón. Una vez pronunciadas estas palabras, Infeng y los otros 2 se miraron sorprendidos. Por la mañana, dijiste claramente que el monumento a la protección del dragón había sido tomado por el enemigo. Podría ser, Infeng parecía haber adivinado algo. El monumento a la protección del dragón que queda en la ciudad es falso. El secreto que Yang ocultaba en su corazón se reveló, haciéndolo parecer mucho más relajado. De hecho, Infeng no pudo evitar quedarse atónito. Pensar que el objetivo del enemigo era el monumento de la protección del dragón y que habían logrado cambiarlo de antemano. ¿Podría ser también obra del maestro imperial? Increíble. Seré tan asombroso en el futuro, reflexionó Infeng, acariciándose la barbilla. Con esta misión, se explicaba por qué Yang y los demás tenían que hacerse pasar por cazadores de demonios de la Orden de Madera. Si figuras distinguidas de la Orden del Jade Verde abandonaban la ciudad antes de la batalla, levantarían sospechas. Pero Infeng aún tenía una pregunta: ¿cuál era el propósito del monumento de la protección del dragón y por qué el enemigo quería robarlo? En los registros, solo había unas pocas descripciones vagas, una herramienta valiosa que suprimía la fortuna de una región. Sin embargo, la fortuna era un concepto intangible. ¿Por qué se le daba tanto valor? Infeng frunció el ceño, cuanto más lo pensaba, más preguntas surgían. ¿Por qué venir a la ciudad de Jinyan? ¿No sería más seguro ir a otras ciudades celestiales? Preguntó Siseng, con un tono ya no hostil. Infeng giró la cabeza para mirarlo. Siseng comprendía la importancia del monumento, de lo contrario, su actitud no habría cambiado tan rápidamente. Yang no ocultó nada. La ciudad celestial más cercana a la ciudad de Yiyuan tardaría un día entero en llegar. Cuanto más se retrase el camino, mayor será la posibilidad de accidentes. No podemos correr ese riesgo. Razonable, pero no suficiente, Siseng seguía sin convencerse. Le pido sinceramente al Señor Si que use la calabaza sagrada para eliminar al Geu devorador de corazones en el río Yiyuan. Eso es cierto. Pero es solo una tarea secundaria. Lo importante es que, cuando el señor Lanza Inmortal llegó a la ciudad de Yiyuan, le entregó una carta sellada a Sir Zeng,
que contenía una sola frase: toma el monumento de protección del dragón y ve a la ciudad de Jinyan. Siseng cerró los ojos, absorto en sus pensamientos. Infeng arqueó una ceja. El Sir Seng mencionado era el funcionario de Yiyuan. En cuanto a la carta sellada, lo más probable era que fuera obra del adivino imperial. ¿Pero por qué tenían que ir a la ciudad de Jinyan? ¿Cuán precisas podían ser las predicciones de un adivino de alto nivel? Infeng se sumió en una profunda reflexión. Ahora dale like y suscríbete. Ese es el destino de tu sendero Dao.